Hola. ¿Cómo están ustedes, mis queridos amigos de Cápsulas Teológicas? ¿Cómo Dios nos ayuda a entender las Escrituras? ¿Cómo Dios, qué herramientas, qué elementos Dios usa para que nosotros podamos entender las Escrituras? Es un relato profundo, ¿cierto?, de lo que quiero compartir con ustedes en esta mañana. Como primera cosa, sin lugar a duda, que es el Espíritu Santo, es el gran maestro de todo esto. Fíjense que desde el inicio de nuestra relación con Dios, cuando llegamos a Cristo en arrepentimiento y fe, el Espíritu Santo juega un papel crucial como nuestro guía en el estudio de su palabra. Jesús prometió que el Espíritu Santo nos llevaría a toda verdad, nos dice el evangelista Juan en el capítulo 16. Esto significa que no estamos solos al enfrentarnos a pasajes difíciles, complejos, o conceptos espirituales también complejos. El Espíritu Santo, amigos, actúa como un maestro interno, una nodriza interna, un maestro interno, dándonos la capacidad de entender verdades que van más allá de la sabiduría humana. Un día se despertó, abrió la Biblia, pasajes que nunca lo había leído y nunca había entendido. ¡Wow! Y ocurre un milagro. Ese es el Espíritu Santo que a usted lo iluminó. El apóstol Pablo enfatiza que el hombre natural, por lo tanto, no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios. Ahí en 1 Corintios capítulo 2, verso 14. Y esto quiere decir una verdad profunda, que sin la intervención del Espíritu Santo, nuestras mentes, escucha bien, no pueden captar el verdadero significado de la Escritura. Y eso es lo que pasa con los inconversos. Por no tener el Espíritu Santo en él, no pueden entender la Escritura. Dice que para eso es locura. Y el Espíritu Santo no solo nos explica, sino que también nos convence, nos consuela, nos constriñe y nos motiva a aplicar lo que hemos aprendido, lo que hemos leído. Cada palabra de la Biblia se vuelve viva y poderosa cuando el Espíritu Santo la ilumina. La segunda cosa es la iluminación, entonces, espiritual, es decir, ver con los ojos de Dios. El salmista oró, ahí en el Salmo 119, abre mis ojos y miraré las maravillas de tu ley. Qué precioso salmo, ¿cierto? Salmo 119, versículo 18. Esto, amigos, amigas, refleja la dependencia total de la obra de Dios para entender la profundidad de su palabra. La iluminación espiritual no solo se trata de adquirir conocimiento intelectual, que ya en sí es importante, sino de ver la Biblia con los ojos de Dios. Imaginemos por un momento que estamos en un cuarto oscuro, lleno de tesoros. Sin luz no podemos apreciar lo que hay, el tesoro que hay ahí. Del mismo modo, amigos, la Biblia está llena de riquezas espirituales, pero necesitamos que Dios encienda la luz en nuestro entendimiento, en nuestra mente. Y esta iluminación no ocurre una sola vez. Es un proceso continuo. A medida que leemos, el Espíritu Santo ilumina nuestras áreas de nuestra vida que necesitan cambios, consuelos y necesitan guía. Por eso hay la importancia de leer constantemente las Escrituras y estudiarlas, ¿cierto?, en su iglesia local. Otra cosa importante es la oración como clave para la comprensión. Claro que sí, la Biblia misma nos invita a buscar sabiduría a través de la oración. Si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, dice Santiago, pídala a Dios, el cual lo da en forma abundante y sin reproche, dice Santiago capítulo 1. Antes de abrir las Escrituras, amigos y amigas, podemos orar para que Dios prepare nuestro corazón, que nos dé humildad, que nos dé entendimiento y nos guíe a entender esa verdad. La oración es crucial, es como afinar una radio para captar la señal correcta, ¿cierto? Sin ella, nuestro estudio, entonces, nuestra lectura, nuestro estudio bíblico, nuestra lectura bíblica, puede volverse un ejercicio meramente académico. Cuando oramos, amigos, confesamos nuestras dependencias de Dios y reconocemos que necesitamos su ayuda para entender y aplicar su palabra en nuestras vidas. Además, la oración nos mantiene en comunión con Dios, lo que nos hace más sensibles a su voz. Una cuarta cosa que debemos hacer y que la Biblia misma nos dice es tener la mente renovada por la palabra. El apóstol San Pablo, en el capítulo número 12, verso 2 del libro de Romanos, nos dice que no debemos conformarnos a este siglo, sino transformados
por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Fíjense que esta renovación ocurre a través de la exposición constante de la palabra. Al leer y meditar en la palabra, nuestra mente es moldeada para pensar cómo Dios piensa. Y nos acerca, por lo tanto, a cumplir su voluntad. Y esto no sucede de la noche a la mañana. Es un proceso continuo, constante, en que nuestras creencias, valores y prioridades son alineados con los de Dios. Por ejemplo, mientras el mundo puede valorar el éxito material, la Biblia nos enseña que el verdadero tesoro está en los cielos. Y este cambio, amigos, de mentalidad no solo afecta cómo vemos la vida, sino también cómo tomamos decisiones y enfrentamos los desafíos que Dios nos va sugiriendo, nos va exhortando o nos va invitando cada día a través de su palabra. Una quinta cosa es el propósito de la palabra, que es para instruirnos en el fondo. La Biblia, amigos queridos, no solo nos informa los hechos históricos de la vida de los profetas, de cómo fue la creación, de la vida de Jesús, de los apóstoles, sino que también nos transforma, como dice Pablo ahí en 2 Timoteo 3:16. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, primera cosa, para redarguir, segunda cosa, y para corregir, para instruir en justicia, a fin, dice, que el hombre sea preparado para toda buena obra. Cada pasaje tiene un propósito: enseñarnos la verdad, confrontarnos con nuestros errores, corregirnos y guiarnos hacia la vida que agrada a Dios, a cumplir en cierto sentido la voluntad de Dios. Un ejemplo práctico de esto se encuentra en el libro de los Proverbios, que nos instruye la sabiduría práctica para la vida diaria. En los Evangelios, por ejemplo, Jesús nos enseña principios eternos sobre el amor, el perdón y la humildad. Y en las epístolas, claro que sí, encontramos orientación específica sobre cómo vivir como discípulo de Cristo, cómo ser buenos padres, cómo ser buenos esposos, cómo ser buenos hijos, cómo ser buenos mayordomos de nuestra vida. Por lo tanto, Dios nos usa su palabra para equiparnos y capacitarnos para toda buena obra, como dice 2 Timoteo 3:16, 17 y 18. Y una última cosa es que Cristo como clave de interpretación. Veamos un poquitito de esto. Jesús mismo dijo: escudriñad las Escrituras, en ellas, dice, son las que dan testimonio de mí, dice Jesús ahí en Juan 5:39, un texto muy conocido. Fíjese que desde Génesis hasta Apocalipsis, la Biblia apunta a Jesús como el centro de la historia de redención. Entender esto, tenerlo aquí en mente, nos permite leer cada pasaje en su contexto completo y descubrir, amigos y amigas, cómo se conecta con Cristo. Por ejemplo, las profecías del Antiguo Testamento sobre el Mesías se cumplen en Cristo, en Jesús. Los sacrificios en la ley apuntan a su sacrificio perfecto en la cruz. Incluso los relatos históricos muestran la soberanía de Dios preparando el camino para su venida. Al leer la Biblia, entonces, al leer la Biblia con Cristo como clave en mi mente, tenerlo presente, vemos que no es solo un libro de leyes o historias, que ya en sí es importante, sino un relato vivo de la obra de Dios en la humanidad. Y eso nos permite ver la vida con los ojos de Cristo, nos permite tomar decisiones con los ojos de Cristo, nos permite vivir intentando cumplir la voluntad de Dios. Leer la Biblia con Dios como guía es un tema fascinante para mí. Dios no solo, para terminar, Dios no solo nos dio su palabra, sino que también nos equipa para comprenderla. A través del Espíritu Santo, la oración, la renovación de nuestra mente y la perspectiva centrada en Cristo. Él nos ayuda a recibir su mensaje de manera grandiosa, de manera efectiva. Amigo de Cápsulas Teológicas, leer la Biblia con su ayuda no es solo un acto de estudio, sino una experiencia transformadora que nos lleva a conocer más a nuestro Creador y Salvador. Este libro precioso, amigos, amigas, llamada Las Escrituras, la Biblia, que usted tiene en su casa, o en su celular, o en su tablet, o en su computador, es un libro que fue escrito cerca de 1500 años, 1400 años en el Antiguo Testamento y 100 años aproximadamente en el Nuevo Testamento, escrito en 3 idiomas: Antiguo Testamento hebreo y parte en arameo, y el Nuevo Testamento en griego común, en griego koiné.
Cerca de 40 escritores bíblicos escribieron las Escrituras, inspirados todos ellos por el Espíritu Santo. Pablo ahí dice en 2 Timoteo 3:16, toda la Escritura es inspirada por Dios. Esa palabra inspirada proviene del griego teneuto, que significa literalmente que el Espíritu Santo sopló en la mente de los escritores. Qué maravilloso es saber que toda la palabra, toda la Escritura, los 66 libros que usted tiene en su palabra, son inspirados por Dios. 39 en el Antiguo Testamento y 27 libros en el Nuevo Testamento. Espero que esta mini reflexión que hemos compartido el día de hoy, siendo día martes, son las 8 de la mañana, pueda servir de inspiración para usted, para que tenga un día grandioso y pueda hoy día entender un poco más de lo que son las Escrituras, cómo Dios, los elementos que Dios usa para entregarnos su mensaje, para entender en el fondo su revelación especial. Gracia y paz para cada uno de ustedes. Nos vemos en otra cápsula teológica. Chao, chao.